San Moisés el Etíope, también conocido como San Moisés el Negro o San Moisés el Moro. Moisés vivió en el cuarto siglo. Aunque era etíope, vivía en Egipto, siendo un esclavo de un cortesano del gobierno. El cortesano del gobierno ya no aguantaba la inmoralidad de Moisés, ya que era muy violento y deshonesto, por lo que cuando se sospechaba de que Moisés había cometido un asesinato, el cortesano lo despidió. Moisés huyó y se hizo el jefe de un grupo de bandidos que eran muy conocidos por ser muy violentos y temidos en el valle del Nilo. En una ocasión, mientras Moisés trataba de robar, un perro lo interrumpió ladrando. Esto le causó mucho coraje a Moisés y se dirigió hacia la casa del dueño de ese perro para matarlo. Para cruzar el río, Moisés sujetó su cuchillo con su boca y nadó hasta cruzar el río y alcanzar la casa del dueño de ese perro. Pero al llegar, el dueño del perro ya se había escondido. Al no poder vengarse, Moisés mató las ovejas que pertenecían al dueño del perro. Después de vivir de tal forma, con tanta inmoralidad, se desconoce cómo fue a parar dentro de un monasterio cerca de Alejandría, pero se cree que Moisés huía de las autoridades y se refugió en el monasterio para que no lo encontraran. Al paso del tiempo, Moisés fue inspirado por la vida que llevaban los monjes dentro de aquel monasterio, una vida centrada en Dios. En esos momentos, Moisés insistió a los monjes que quería unirse al monasterio y dedicar su vida para servir a Dios. Al principio, los monjes creían que Moisés nada más buscaba mantenerse escondido de la ley por más tiempo. Luego de ver más interés en Moisés, en el cambio de su vida, Moisés fue bautizado y se unió a la comunidad monástica de Esquela. Con el tiempo, Moisés se acercaba más y más a Dios, pero encontraba muchas dificultades en su lucha contra sus pasiones violentas y las tentaciones de su pasado que lo atacaban. En busca de ayuda, ya frustrado consigo mismo, buscó ayuda y consultó con el abad San Isidoro. Le explicó que por más que trataba, aún no lograba superar sus pecados y tentaciones, y que en veces hasta pensaba de irse del monasterio. El abad San Isidoro llevó a Moisés a la terraza del monasterio muy temprano al amanecer y le enseñó la salida del sol y le dijo: mira la luz cómo vence lentamente a la oscuridad. Lo mismo sucede en el alma. Tras oír esto, Moisés fue motivado para continuar su lucha contra las tentaciones y ataques de los demonios. Moisés intensificó sus trabajos laborosos de caridad, sus oraciones y ayunó estrictamente. Al pasar el tiempo, Moisés tuvo una visión, un ejército de demonios en el oriente y un ejército de ángeles en el occidente de los cielos. Pero el ejército de ángeles era más numeroso. El abad San Isidoro le explicó a Moisés que su visión significaba que ganaría su lucha contra las tentaciones y los ataques de los demonios. Después de tanto luchar, poco a poco,
Moisés logró superar las tentaciones. Un día entraron unos rateros al monasterio para asaltar a los monjes, pero Moisés peleó contra ellos. Al vencerlos, los amarró con una cuerda y se los llevó a los otros monjes, preguntándoles que si qué debía hacer con ellos, ya que él no podría lastimarlos. Los monjes liberaron a los rateros, después de ver el ejemplo de misericordia de Moisés. Los rateros decidieron unirse a la comunidad de los monjes, ya que se habían arrepentido y buscaban un nuevo inicio. En otra ocasión, el abad del monasterio mandó que todos ayunaran estrictamente para Cuaresma. Durante ese tiempo, fueron unas visitas al monasterio y Moisés les preparó comida para atenderlos. Pero al ver uno de los monjes que vivía en el monasterio a Moisés cocinando durante este tiempo de ayuno, el monje fue y acusó a Moisés de romper el ayuno. Esta acusación se le presentó al abad del monasterio. Después de hablar con Moisés, el abad se dio cuenta de que Moisés nada más preparaba la comida para las visitas. El abad le dio reconocimiento a Moisés por cumplir con las visitas. El obispo de esa región, al ver el progreso espiritual y la gran humildad de Moisés, decidió ponerlo a la prueba un día. Mientras se reunían los monjes, Moisés subía hacia el altar, pero el obispo lo paró y le dijo que se saliera, ya que Moisés, siendo tan solo un etíope, no pertenecía entre ellos. Al escuchar esto, Moisés se salió en silencio. Al observar esta humilde reacción al insulto del obispo, el obispo le explicó a Moisés que tan solo era una prueba y lo ordenó como sacerdote. Después de muchos años, Moisés llegó a ser uno de los padres del desierto muy respetados. En cierta ocasión, se le hizo llamar a Moisés para que atendiera una junta en el monasterio en el cual pertenecía. Esta junta era para pronunciar el juicio ante las faltas de un monje que había caído en gran pecado. Pero Moisés no fue a la junta, por lo cual volvieron a llamar a Moisés para que fuera, y se le mandó a decir que tenía que asistir. Cuando Moisés llegó a la junta, tenía un saco lleno de arena que sostenía entre su hombro. El saco de arena tenía un hoyo por debajo, por lo cual, mientras caminaba hacia la junta, iba dejando un camino de arena por detrás de él. Los otros monjes en la junta le preguntaban a Moisés sobre el significado de lo que hacía, y Moisés respondió: mientras camino hacia adelante, dejo un camino de arena detrás de mí que yo no veo. De la misma forma, como la arena, mis pecados están detrás de mí y no los veo. Sin ver mis propios pecados, ¿cómo podré juzgar a los pecados de este hombre? Después de escuchar esto, se le perdonó al monje que estaba en juicio. Al pasar los años, Moisés se hizo un gran padre espiritual para muchos. Moisés fue junto con otros monjes a visitar a San Macario el Grande. Al verlos, San Macario dijo: entre ustedes hay uno que recibirá la corona del martirio. Moisés respondió diciendo: creo que seré yo, pues todo el que empuña la espada, a espada perecen. Moisés recordó que antes de convertirse vivía a espada.
Moisés y otros monjes se fueron a otro monasterio. Y es ahí donde las palabras de San Macario el Grande se cumplieron. Moisés se dio cuenta de que unos bárbaros atacaban la área cerca del monasterio. Moisés dijo a los monjes que se fueran para que lograran escapar antes de que llegaran los bárbaros. Llegaron los bárbaros y saquearon el monasterio. Moisés y unos pocos monjes se quedaron. Los bárbaros los mataron. Mataron a Moisés, ya que Moisés no resistió. San Moisés murió en el año 405. Hasta la fecha, sus reliquias permanecen en el monasterio Paromeos. Este es un monasterio copto en Wadi el Natrún, Egipto. Como San Moisés el Etíope, usemos todos los pecados de nuestros pasado y presente, sin importar qué tan grande sea la transgresión, para transformar estos males en arrepentimiento y dar fruto a nuestro renacimiento en Cristo, y que nuestras intenciones y acciones demuestren y reflejen nuestro cambio de corazón, sirviéndole de ejemplo a todo el que ha tropezado donde nosotros hemos caído.